Relatos de brujas, nahuales, skinwalkers y animales actuando extraño. Esa noche no caminé solo. Hola, buenas tardes, perfil vacío. Me llamo Iván Hernández. Esto pasó en un pueblo pequeño, de esos donde después de cierta hora no hay luz suficiente y el silencio pesa. Calles de terracería, casas separadas por terrenos baldíos y cerros negros rodeándolo todo. En ese lugar la noche no se siente vacía, se siente ocupada. Era tarde, pasada la medianoche. Había ido a una reunión familiar, comida, alcohol, risas, lo normal. Decidí regresar caminando porque mi casa quedaba al otro lado del pueblo y el camino era directo, una sola calle larga que atravesaba parcelas y milpas secas. Al principio no sentía miedo, solo cansancio. El alcohol me hacía ir lento, pero consciente. Escuchaba mis propios pasos hundirse en la tierra suelta. Después dejé de escuchar insectos. Eso fue lo primero que me incomodó. Ni grillos, ni perros a lo lejos, nada. Seguí caminando y entonces lo escuché. Un sonido grave, bajo, irregular, como una respiración que no encontraba ritmo. Venía del campo, no de la calle. Me detuve. El sonido también se detuvo. Ahí entendí que no estaba solo. Avancé unos pasos más. El camino se angostaba y la oscuridad era más cerrada. A un lado, la milpa, al otro, terreno abierto. Fue entonces cuando algo salió del maíz. No corrió, no atacó. Solo apareció un perro grande, demasiado grande para el pueblo. Su silueta no era del todo correcta. Las patas parecían más largas de lo normal y su lomo estaba encorvado como si cargara peso invisible. Sus ojos no brillaban, absorbían la poca luz que había. Me observaba sin moverse. El aire se volvió pesado, como si el campo entero contuviera la respiración. Sentí que la piel se me erizaba sin razón clara, un miedo viejo, instintivo. Di un paso atrás. El perro avanzó uno al frente. Entonces habló. ¿A dónde vas? La voz no sonó como ladrido. Sonó profunda, áspera, con burla. Sentí cómo se me aflojaron las piernas. El perro comenzó a cambiar. No de golpe, sino lentamente, como si se estirara desde adentro. El cuerpo se levantó, los huesos se acomodaron mal, las patas delanteras se alargaron hasta tocar el suelo como brazos torcidos. Gruñía mientras se erguía. No me atacó, no lo necesitaba. Caminó a mi alrededor, marcando la tierra con las uñas, oliéndome. Cada paso suyo parecía medir el mío. Yo no podía moverme. El miedo me tenía clavado. Se inclinó hacia mí, y entonces se rió. No fue una risa fuerte. Fueron carcajadas secas, rotas, llenas de desprecio, como si se burlara de algo que solo él entendía. El sonido se mezcló con gruñidos, con respiración pesada, con el campo entero observando. Las carcajadas se alejaron poco a poco. Cuando reaccioné, ya no estaba. Llegué a mi casa sin saber cómo. Cerré la puerta, me senté en el suelo y no me moví hasta que amaneció. No dormí, no soñé, solo escuché el silencio. Nunca conté esto en el pueblo. Aquí la gente no pregunta y no quiere respuestas. Mi familia cree que aquella noche bebí de más. Mi vida siguió, pero ya no camino por el campo de noche. No cruzo la milpa cuando está oscuro, y cuando escucho carcajadas en el monte, aunque sean lejanas, sé que no todas pertenecen a personas, porque hay cosas que no necesitan perseguirte. Desde el cerro algo nos observaba. Hola, perfil vacío. Me llamo Raúl Montes. Esto pasó en el cerro del Teposteco, en Morelos, pero no en la zona turística. Fue por el lado viejo, el que la gente del pueblo evita cuando empieza a oscurecer. Éramos varios primos, Luis, Brandon, Erika, Sofía y yo. Habíamos ido a pasar unos días con la familia y se nos hizo buena idea subir el cerro por la tarde. Decían que desde arriba se veía todo el valle. Subimos riéndonos, sin pensar demasiado, con esa confianza inmadura que te da al ir acompañado. El problema fue que el sol se metió más rápido de lo que esperábamos. Cuando la luz empezó a bajar, el cerro cambió. El aire se volvió más frío y el silencio se hizo espeso. Ya no se escuchaban aves ni insectos, solo nuestras pisadas y la respiración agitada por la subida. Fue Erika la que dijo que alguien nos estaba siguiendo. Volteamos todos al mismo tiempo. Entre los árboles, más arriba del sendero, había una figura. No se movía. Era alta, encorvada, cubierta con algo que parecía ropa vieja. Tenía el cabello desordenado.
No se le distinguía la cara, solo una sombra donde debería estar. Pensamos que era una persona del pueblo. Seguimos caminando. La figura también. No caminaba como nosotros. No bajaba por el sendero. Se desplazaba entre las piedras y los árboles sin esfuerzo, siempre manteniendo la misma distancia, siempre arriba. Cada vez que volteábamos, estaba ahí, más cerca. El miedo empezó a meterse en el cuerpo. No corrimos todavía, pero ya nadie hablaba. Solo escuchábamos como algo se arrastraba entre la maleza cuando acelerábamos el paso. Llegamos a una parte donde el camino se estrechaba. A un lado el cerro caía casi en vertical, del otro, árboles cerrados. Ahí fue cuando la cosa bajó. No corrió. Se deslizó cuesta abajo, torciendo el cuerpo de una forma que no parecía humana. Sus brazos eran demasiado largos. Las manos tocaban el suelo antes que los pies. No decía nada, pero sabíamos que nos veía. Corrimos. El cerro se volvió una trampa. Piedras sueltas, raíces, ramas. Escuchábamos cómo nos seguía, cómo golpeaba el suelo, cómo se movía rápido sin cansarse. Uno de mis primos cayó. Brandon se torció el tobillo y gritó. Lo levantamos como pudimos. La cosa se detuvo arriba de nosotros, observando. No hablaba, solo inclinaba la cabeza. Seguimos bajando hasta que el sendero desapareció y entramos al monte. Las ramas nos cortaban la cara. El corazón nos golpeaba el pecho. Sentíamos que en cualquier momento nos iba a alcanzar. La vimos varias veces rodeándonos, apareciendo entre los árboles, colgándose de las piedras, siempre sin decir una palabra, hasta que de pronto desapareció. No hubo aviso, no hubo sonido, solo dejó de estar. Llegamos al pueblo ya de noche, sucios, sangrando, temblando. Nadie nos creyó. Nos dijeron que en ese cerro no se sube después de cierta hora, que ahí vive algo viejo. Nunca volvimos a subir. Seguimos con nuestras vidas, pero ninguno puede ver un cerro al anochecer sin sentir ese mismo nudo en el estómago, porque hay lugares donde no importa cuántos sean, si algo decide seguirte, solo espera a que te canses primero. Había algo en el potrero. Buenas tardes, perfil vacío. Me llamo Samuel Ortega. Esto pasó en un rancho cercano a San Juan de los Lagos, Jalisco, en una zona donde las casas están separadas por potreros y el camino se pierde entre cercas viejas y tierra suelta. Ahí las noches son silenciosas, pesadas, y el cielo se siente demasiado grande. Yo estaba visitando a unos familiares por las fechas de Navidad y Año Nuevo. Una noche no podía conciliar el sueño, así que salí al patio a fumar. El aire olía a pasto húmedo y a estiércol, lo normal en el campo. Fue entonces cuando vi movimiento en el potrero. Al principio pensé que era una vaca suelta. Había varias en el terreno de al lado. Caminaban lento, casi sin ruido. Una de ellas estaba separada del resto, más cerca de la cerca de alambre. Me quedé observando. La vaca se detuvo. Algo no estaba bien. Su cuerpo estaba demasiado quieto, como si escuchara algo que yo no podía oír. La cabeza se levantó despacio y los ojos quedaron fijos hacia la casa donde yo estaba. Entonces ocurrió. La vaca comenzó a levantarse. Primero apoyó las patas traseras con fuerza en el suelo. Su cuerpo se enderezó poco a poco, forzándose, hasta quedar erguida como una persona. El lomo se torció, la columna marcándose bajo la piel, y las patas delanteras colgaron rígidas, como brazos que no sabían qué hacer. El silencio se volvió absoluto. Fue entonces cuando noté lo que llevaba. Entre las patas delanteras, sostenía algo pequeño. Al principio pensé que era un becerro, pero no se movía igual. La forma era distinta, demasiado frágil. Era un bebé. Envuelto apenas en una cobija sucia, colgando sin llorar, con la cabeza ladeada. No se movía, no hacía ningún sonido. La vaca dio un paso, luego otro. Caminaba sobre las patas traseras con torpeza, pero sin caerse, balanceándose como alguien que no está acostumbrado a ese cuerpo. La cabeza se inclinó hacia el bebé, como si lo observara, como si lo reconociera. Yo no pude moverme, no grité, no corrí, no hice ruido. El miedo me dejó pegado al suelo. La vaca se detuvo a mitad del potrero y giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos no eran animales, no tenían vacío, tenían atención. Se quedó así, mirándome. Después, con una calma enferma, volvió a bajar el cuerpo. Las patas delanteras tocaron el suelo. El lomo regresó a su posición. En cuestión de segundos volvió a verse como una vaca normal. El bebé ya no estaba.
La vaca se alejó caminando entre las otras, perdiéndose en la oscuridad como si nada hubiera pasado. Regresé a la casa sin mirar atrás. Me encerré y no dormí. A la mañana siguiente pregunté si alguien había perdido a un bebé. Se rieron de mí. Me dijeron que en el rancho no había niños pequeños, que nadie había salido de noche. No volví a ese lugar. Sigo con mi vida, normal, pero cada vez que veo vacas en la carretera, quietas, mirándome sin moverse, recuerdo esa noche, porque hay cosas que no necesitan acercarse. Con que sepas que existen, es suficiente. Abajo del balcón pasó algo que nadie vio. Hola, perfil vacío. Me llamo Diego Salazar. Esto pasó en una fiesta familiar por las fechas de Navidad en San Pedro Yucunama, un pueblo pequeño rodeado de monte, donde las casas grandes todavía tienen patio, corral y terreno abierto atrás. La fiesta era lo normal, música fuerte, gente tomando, niños corriendo y luces colgadas por todo el patio. La casa de mis abuelos tiene un balcón en el segundo piso que da directo al terreno, un espacio amplio donde antes había animales. Ahora solo queda tierra, hierba crecida y el monte comenzando a unos metros. Subí al balcón porque el ruido ya me tenía cansado. Desde arriba se veía toda la fiesta abajo, las mesas, la bocina, la gente bailando sin ritmo, todo normal, todo vivo. Entonces vi movimiento en el terreno. Al principio pensé que alguien había soltado una cabra. No era raro en el pueblo, pero esta estaba sola, parada justo donde terminaba la luz de la fiesta y comenzaba la oscuridad. La cabra no se movía, la música seguía sonando fuerte abajo. Nadie volteaba hacia el terreno. La cabra levantó las patas delanteras. Se puso de pie, no de golpe, sino despacio, como si supiera exactamente cómo hacerlo. Quedó erguida sobre las patas traseras, con el cuerpo recto, la cabeza balanceándose al ritmo de la música que venía de la fiesta, y empezó a bailar. No brincaba como animal, se movía como persona, giraba el cuerpo, flexionaba las patas, marcaba el ritmo con movimientos torcidos pero claros. Sus sombras se proyectaban largas sobre el suelo. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Miré abajo buscando a alguien que también lo notara. Nadie. Todos seguían tomando, riendo, bailando. Volví a mirar al terreno. La cabra seguía bailando. En un momento levantó la cabeza. Me vio. No fue casualidad. Giró el rostro directo hacia el balcón, directo hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos y el cuerpo dejó de moverse. El silencio no llegó a la fiesta, solo a mí. La cabra dio un paso atrás sin dejar de mirarme, luego otro. Se giró y comenzó a correr hacia el monte. No bajó a cuatro patas, corrió erguida. Sus movimientos eran rápidos, firmes, humanos. Se perdió entre los árboles sin tropezar, sin ruido, como si conociera el camino de memoria. Me quedé ahí parado sin poder respirar. Bajé minutos después. No dije nada. Nadie notó nada. La fiesta siguió hasta tarde. Nunca volví a subir al balcón de noche. Mi familia sigue viviendo ahí. Siguen haciendo fiestas. Siguen poniendo música cerca del terreno. Yo ya no me quedo hasta tarde, porque sé que no todo lo que baila con nosotros está invitado. Y algunas cosas solo necesitan que las mires una vez, para saber que ya te eligieron. Nunca volví a mirar a los perros igual. Hola, perfil vacío. Buenas noches. Me llamo Oscar Beltrán. Esto ocurrió en Xilitla, San Luis Potosí, en una casa vieja que pertenecía a mis abuelos. Era de esas casas de pueblo con techo de lámina, patio grande y árboles tan altos que de día tapaban el sol y de noche no dejaban ver el cielo. Me quedé a dormir ahí una noche porque había ido a ayudar con unos pendientes. No era la primera vez que dormía en esa casa, pero sí fue la primera vez que sentí que algo no quería que descansara. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me despertó un sonido seco. Algo caminaba sobre el techo. No eran pasos normales. No había ritmo. No había peso constante. Sonaba como si algo se arrastrara y luego se detuviera, como uñas raspando la lámina muy despacio. Me quedé inmóvil. El sonido se movía de un lado a otro de la casa, justo arriba del cuarto donde yo estaba. A veces se detenía varios segundos, como si escuchara mi respiración. Pensé que podía ser un animal, pero ningún animal se mueve así. El ruido llegó hasta el borde del techo. Sentí como la lámina se hundía ligeramente, como si alguien se agachara. La sombra apareció primero, proyectada en la pared por la luz del poste de la calle. Era alargada, demasiado delgada. La cabeza parecía torcida hacia un lado. Escuché como algo bajaba lentamente, hasta quedar justo arriba de la ventana. No abrí los ojos de inmediato.
El miedo me tenía paralizado. Cuando por fin reuní el valor para mirar, la vi. Estaba agachada sobre el borde del techo. Su cuerpo era encorvado, cubierto con algo que parecía ropa vieja, pegada a la piel. El cabello le caía hacia adelante, ocultándole el rostro, pero podía ver cómo se movía, como si respirara lento. Sus brazos eran largos, demasiado largos. Las manos colgaban por el borde del techo y las uñas tocaban la pared. No se movía, solo estaba ahí. Sentí que me observaba aunque no podía verle la cara. El aire del cuarto se volvió frío, pesado. Me ardían los oídos y el pecho me dolía de lo rápido que latía el corazón. La cosa empezó a desplazarse por el techo sin levantarse, arrastrándose, recorriendo la casa completa. Cada movimiento hacía crujir la lámina, como si en cualquier momento fuera a romperla. Se detuvo otra vez, justo encima de mí. No bajó, no habló, no hizo ruido. Esperó. No sé cuánto tiempo pasó así. Cuando el sonido finalmente se alejó, no me moví. Amanecí sentado en la cama, sin haber dormido un solo minuto. A la mañana siguiente pregunté si alguien había subido al techo. Mi abuela me miró serio y me dijo que en ese pueblo, después de cierta hora, no se mira hacia arriba. Desde esa noche no puedo dormir tranquilo cuando escucho algo sobre mi casa, porque hay cosas que no entran, solo se quedan arriba, esperando. Esos fueron los relatos plebada. Si tú también cargas una historia que quieras compartir, envíala al correo que aparece en pantalla y en la descripción. Suscríbanse por favor, para poder seguir mejorando y dar un contenido de calidad. Esto fue Perfil Vacío, donde lo que se cuenta, no siempre se va. Buenas noches.